Quizás hay personas en esta mañana, un día le serviste al Señor, creciste en una congregación, fuiste fiel, le adorabas al Señor, pero vino Egipto, amado hermano, ¿y qué hizo? Estragos, nos apartamos del Señor. Duré 14 años apartado, hermano, estando en una iglesia, pilas, porque nunca me fui a la iglesia, pero mi corazón estaba alejado de Dios. Y en esta mañana quiero hablar a aquellos corazones. ¿Quieres sanidad y salvación? Pero primero debe tu corazón entrar en sí. Demandamos mucho de nuestro Padre, pero damos muy poco. Debemos estar desesperados en esta mañana para que usted y yo con fe, no como jornaleros, como trabajadores, no, sino como hijos, corramos a los brazos del Padre. Y aunque hemos pecado, y aunque quizás estamos apartados en esta mañana, hay incredulidad, lo que ha llamado, hermano, el pecado puede ser lo más asqueroso, lo más innombrable, pero tu pecado no es más grande que la gracia de Jesucristo. Y si usted en esta mañana se humilla, vamos a hacerlo como dicen en Lucas 11, el Señor enseñándonos a orar, a tener fe. Viene un hombre a medianoche y golpea, ¿se acuerdan? ¿Y qué hace? Importuna los cielos, porque él viene a pedir por un pan, por una comida, porque había tenido una visita a medianoche. Y la Biblia me declara que no se le dio, amado hermano, porque fueran amigos, sino porque importunó a una hora que no se debía. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo? En Mateo nos dice: no nos dará buenas cosas. Hermano, ¿será que si el hijo se acerca pidiendo un pan, dice ahí, se le va a dar una piedra? ¿Será que nos va a dar un cáncer? ¿Será que nos va a dar diabetes? No, esa es la consecuencia de nuestras malas conductas, de ser malos administradores aún con este cuerpo. ¿Por qué tengo diabetes, hermano? Porque comió azúcar toda su vida. ¿Por qué sufre de los ojos, hermano? Quizás estuvo en una pantalla toda su juventud. ¿Por qué, amado hermano, sufre de condiciones? Porque no hacemos ejercicio, porque no nos alimentamos bien, porque tenemos malos hábitos. Otros quizás porque pecamos, amado hermano, como en mi caso. Mire, quizás sabe yo por qué perdí mi primer hijo. ¿Cómo no? Una vida de inmoralidad, una vida de inmundicia. Las consecuencias del pecado son la muerte. Pero cuando conocí a Cristo, Él trajo salvación y sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. El mensaje de esta mañana se llama sanos y salvos. Salvos y sanos. Y quiero hablar de la parábola del hijo pródigo. Por eso puse el video en esta mañana. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas, el capítulo 27. La célebre parábola del hijo pródigo. Dígame amén cuando lo tenga, por favor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Quiero leérsela en TLA. Usted si la tiene en Reina Valera, ya la leemos también. Vamos a leerla a las 3. 1, 2 y 3. El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto ¿qué? Sano y salvo, y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Ahora lo vamos a leer en PDT, por favor, a las 3. 1, 2 y 3. El siervo le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre mandó preparar el mejor ternero porque lo recuperó sano y salvo, bueno y salvo. ¿Cuántos dicen amén? Y mire qué tremendo, porque si uno lee unos versículos anteriores, pues ni estaba salvo ni quizás estaba sano, ¿verdad que sí? Porque él había tomado unas decisiones. Dígale que tiene las decisiones. Y cuando el hombre toma decisiones, acarrea consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo puse una frase para que usted entienda y entremos en el tema, y es: mientras estemos en la cobertura del Padre, vamos a estar sanos y salvos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo no sé usted cómo viene esta mañana. Quizás como el hijo pródigo, o quizás como el hermano que estaba ahí dentro de la casa y nunca se fue. Vamos a hablar a continuación de eso. Pero en la condición que usted venga, yo hoy le quiero decir: usted es un hijo de Dios. Por eso usted está en esta mañana aquí, no en ciclovía, o en un hospital, o allá en no sé dónde, en una terapia, en lo que sea. Usted está en la casa de su papá. ¿Cuántos dicen amén?
Y yo quiero decirle que usted tiene un papá demasiado bueno. Tiene un papi, una que le ama, que se siente dichoso que usted disponga su corazón para buscarlo. Él se agrada, amado hermano, cuando usted se esfuerza y aunque viva en la Conchinchina, procure aquí llegar temprano, levantar sus manos y decirle: papi, aquí estoy. Así como Josué, yo tengo un hijo de 3 años, extiendo mis manos y digo: papá, álzame, papá, abrázame, papá, consuélame. Como hijo, acuérdese cuando usted era un bebé, ¿qué se sentía cuando nuestro papá nos cogía la cabecita? ¿Sabe? Mi hijo anoche: ráscame la espalda, dice. Entonces uno empieza ahí. ¿Y sabe? Se queda dormido. Es una bendición. Usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues yo no le voy a rascar la espalda hoy. Pero dígale a su papi que él es bueno, que él conoce su necesidad. Y hoy quiero que usted entienda cuál es la voluntad de su papi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vamos a empezar con la parábola del hijo pródigo. Acompáñeme al versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 16. Hoy quiero ser muy breve. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 16. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús dijo: había un hombre que tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. El menor le dijo: padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor, malgastando todo su dinero, llevando una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo, alimentando ¿a quiénes? A los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos. Léalo conmigo, por favor. Pero nadie le daba nada. Téngalo hasta ahí, por favor. Esta no es solo la historia del hijo pródigo, sino la historia de la humanidad. Cuando vemos, amado hermano, el Señor allí en Génesis el capítulo 2, se pusieron de acuerdo y dijeron: hagamos al hombre, hagamos varón y varona. Y amado hermano, el diseño era que fuesen conforme al Padre, ¿verdad? Dicen que rayas de tigre, ¿cómo es que dicen? Se parece a su padre. Hijo de tigre sale pintado. Yo le pregunto a usted en esta mañana: ¿hay alguna evidencia bíblica que nuestro Padre Celestial esté enfermo? O diga: uy, Abba Padre le dio una gripita y descansó 3 días, al 7º día fue porque le dio una gripa. ¿O fue quizás porque estaba muy cansado? No, amado hermano, nuestro Padre es sano. Y nuestro Padre nos ofrece salvación también. Los hizo varón, varona, los ubicó en el huerto del Edén. Les dijo que tenían que fructificar. Les dio todo para tener una tremenda estabilidad económica, espiritual. Imagínense, ahí bajo la sombra del Omnipotente. Familiar, les dijo que se fructificaran. Amado hermano, ¿qué más le podemos pedir a Dios sino solo habitar en su morada? ¿Cuántos dicen amén? El rey David, de hecho, en el Salmo 84, ¿no? Dice que es mejor estar en la puerta de sus atrios que vivir en morada de malos. Que es mejor habitar allí en su casa un día que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Un instante. Porque sabía muy bien que alejado de Dios, ¿qué puede pasar? Pues lo contrario a sanidad y salvación. ¿Qué sería? Calamidad. ¿Qué más? Ayúdenme. Enfermedad, depresión, ansiedad, necesidad, temores, perdición, todo lo que el pecado y su consecuencia trae, que finalmente es la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Dice que este hijo tenía 2 hijos y uno de estos hijos le pidió a su padre la heredad. Y si usted lee aquí la constitución de nuestro país o mira básicamente derecho civil, amado hermano, usted no puede reclamar su derecho de sucesión hasta que su padre fallezca. Eso es un principio básico del derecho. Sin embargo, este hijo, ¿qué dijo? Deme lo mío, yo quiero lo mío. Y mire qué tremendo, porque sin darse cuenta quizás quiso maldecir a su padre.
Deme lo mío, esto es lo mío. ¿Qué le estaba queriendo decir? Muérase. Y es tremendo porque la primera promesa para que a usted le vaya bien y tenga largura de vida es honrar a padre y madre. Este hijo hizo lo contrario y cuando llegó a una región muy lejana, ¿verdad? ¿Qué llevó? Hambre y sufrimiento. Y cuando usted no camina bajo las ordenanzas bíblicas, ¿qué podemos esperar? Hambre y sufrimiento. Por eso usted quiere que le vaya bien, honre a papi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngalo en primer lugar. Y también a sus padres de carne y hueso. ¿Cuántos dicen amén? Ahí no dice si es que ellos son buenos, si es que estuvieron presentes, si es que le dan el kirikiri, el cuchicuchi. Hermano, usted tiene que honrarlos y bendecirlos para que le vaya bien y tenga largura de días. Amén. Aquí, amado hermano, igual Adán y Eva les dio una recomendación y les dijo que no comieran del fruto prohibido, porque ciertamente, amado hermano, morirían. Y como buen padre muchos se preguntan, ¿no? De hecho, quizás una pregunta para teología propia para la materia de los viernes es ¿por qué puso ahí el fruto y les dijo que no? Porque les evitó más bien pues simplemente no poner ninguna prueba, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe? Es que el Señor no hizo robots. El Señor a usted y a mí nos dio un libre albedrío. ¿Cuántos dicen amén? Para que por voluntad propia decidamos amarlo. Para que por voluntad propia decidamos acercarnos a Él. Y mire, yo lo tengo, vuelvo y lo digo, un hijo de 3 años. Y él salió chigüerito. Yo le voy a dar cariño y casi no le gusta. Y yo, pero ¿de dónde aprendió eso? Pero cuando él se acerca a mí y me abraza, hermano, como papá yo me derrito. ¿Cuántos dicen amén? El Señor vino y los ubicó y les dijo, por favor, no coman, no vayan a pecar, porque el pecado es la desobediencia del hombre. Amén. Los hizo sanos y los hizo salvos. Pero el hombre, dice en Génesis 3, tomó la decisión de apartarse. Tomó la decisión, Eva, de comer del fruto, de la tentación de la serpiente antigua. Reconvidó a su esposo. Y el versículo, uno de los versículos más tristes de la Biblia, en mi consideración, es Génesis capítulo 5 y 5, porque dice que Adán murió. Ese no era el diseño de Dios. Ese no era el propósito. El apóstol Pablo nos enseña que el hombre, por el pecado, todos fuimos destituidos de la salvación y de la sanidad a consecuencia del pecado, a consecuencia de nuestras malas decisiones. En Ezequiel declara que ciertamente el que el hombre pecare, este mismo morirá. Y sabe, Dios es tan bueno, les da la promesa en Génesis 3:15, que vendría el Salvador, el Mesías, que de la simiente de la mujer, ¿recuerda? Pondría allí la cabeza, el pie en la cabeza de la serpiente. Pero usted se da cuenta, y quiero ilustrarlo con la parábola en Mateo capítulo 21, el 33. Es una parábola de unos siervos malos que querían adueñarse de una tierra. Viene el jefe, los contrata, se la resumo rápidamente, para que den fruto, edifica ahí una torre, les da un empleo. Y sabe, este hombre se va muy lejos, pero como todo buen comerciante, ¿verdad? Pues manda mensualmente a sus siervos a que cobren del fruto. Y qué tremendo que el primer siervo que mandan a cobrar, esta gente malvada vienen y lo golpean, mandan a otro siervo, lo golpean, a uno los mataron. Y sabe, eso fue lo que hizo nuestro papi Dios. Usted lee desde Génesis capítulo 20, envía a sus profetas. El Salmo 105, el versículo 15, declara que Abraham, Isaac y Jacob eran profetas de Dios. ¿Y sabe dónde está la primera sanidad divina sobrenatural? Desde Abraham. Cuando Abraham ora por Abimelech, dice ahí la palabra que imponen sus manos y ellos pueden dar vida. Y viene una sanidad a una matriz. ¿Sabe Dios qué hace? Envía a sus siervos. ¿A qué? A hablar sobre salvación y sobre sanidad. Porque esa es la voluntad del Padre. Y cuando usted ve a todos los patriarcas, Isaac oró por su esposa. ¿Y qué hizo? Que su esposa pudiera dar a luz.
Esto era un milagro sobrenatural. Todas las matriarcas, si se puede decir así, o las esposas de los patriarcas, fueron sanas sobrenaturalmente por esta buena dádiva, por el propósito del Padre, que es salvación y sanidad. Pero ¿y qué dijo Jesús respecto a Jerusalén? Hay Jerusalén que mata a los profetas, que mata a los enviados. Y sabe, el Señor los enviaba, pero como en los tiempos de los jueces, se levanta un juez por un tiempo, traía el propósito de Dios, que era salvación y sanidad. Pero ¿qué pasaba? Volvían y pecaba al pueblo de Dios, concebían la maldad. ¿Saben? No hay peor ciego que el que no quiera ver, y no hay peor enfermo que no quiera ser sano. ¿Cuántos dicen amén? No hay peor persona. Mire, fuimos a la cárcel a predicar sobre el evangelio de salvación a los privados de la libertad, y les ilustraba como allí en Primera de Pedro, el capítulo 2, dice que Jesús fue a la Hades a predicar, amado hermano, en los 3 días que estuvo allí después de que estuvo muerto en la cruz del Calvario. Y sabe, aún dice la palabra que hubieron personas que no le quisieron escuchar. Y usted puede darse cuenta que hay personas tan llevadas por el pecado y por su carnalidad, que se les presenta la salvación y la cura, que es Cristo, y aún no lo quieren aceptar. Están determinados a fallar y al pecado. ¿Qué pasó con la parábola? Finalmente el dueño de aquella tierra, de aquella vereda, dijo: si mando a mi hijo, quizás a ese sí le hagan caso, pues porque es el hijo, ¿no? ¿Y cómo termina la parábola? Estas personas dijeron: si lo matamos, nos vamos a adueñar de esta tierra. Lo mataron, amado hermano. Pero ¿qué pasó? Y termina enseñándonos nuestro Señor Jesucristo que a aquellos malos les será quitado el reino y se los dará a otros que produzcan fruto. ¿Y saben quiénes son esos otros? Usted y yo, que en alguna temporada, en alguna dispensación, denle un fuerte aplauso al Señor, no podíamos recibir ni salvación ni sanidad. Pero gracias al Hijo del Dios viviente, ahora usted puede ser sano y puede ser libre y puede ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Yo puse ahí en la diapositiva: mataron y golpearon a sus siervos y hasta a su hijo, pero como cordero él se entregó para que por sus llagas en esta mañana podamos ser curados. ¿No le parece eso tremendo? Dale un fuerte aplauso al Señor. Recuerde, el hijo pródigo, ¿qué hizo? Salió y se fue con la heredad. Y el Señor, ¿cómo nos hizo? Sanos y salvos. Pero el pecado, ¿qué hizo? Que desgastáramos lo que Él nos dio. Amado hermano, cielo y tierra van a pasar, la calamidad va a pasar, quizás también el éxito va a pasar, todo va a pasar. Esta juventud va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted hace cuánto le hicieron los 15, hermana? Y ya va para los 50. Todo va a pasar, todo. Pero si usted permanece en la casa del Padre, amado hermano, todo va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, habían dos hermanos. Uno se fue y el otro se quedó. Y mire, cuando volvió el hijo pródigo, el otro lleno de celo dijo: pero él se malgastó todo. ¿Se acuerda? Allá con mujeres, con rameras. Ese, mire, no tuvo en cuenta ese hijo suyo, de hecho le dice. O sea, no le dijo mi hermano, sino ese hijo suyo. ¿Y sabe qué es tremendo? Que le responde el padre y le dice: hijo, pero todo lo que tengo es tuyo. La salvación y la sanidad es para ti si te has permanecido en la casa del Padre también. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque unos dirán: pastor, pero yo me congrego, yo no me he apartado. Sí, hermano, entonces ¿por qué no reclama lo que es suyo? Bueno, reclamar es una palabra bastante fea, ¿verdad que sí? ¿Por qué no como hijo dígase: papi, yo quiero comer de ese buen pan? ¿Cuántos dicen amén? Porque el pan de los hijos es la salvación y la sanidad. Amén. Mire, cuando usted sigue leyendo Lucas, allí el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 19, dice: finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre,
He pecado contra Dios y contra ti. Yo no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Dice en Reina Valera, de los jornaleros. ¿Sabe? Pareciese que hubiera tomado el mundo con las manos, ¿verdad? Salió, como veíamos en el video, con tarjeta de crédito Diners Club, la Black, la American Express, que pareciese ser ilimitada. Pero amado hermano, cuando usted y yo no tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice en Juan capítulo 15, permaneceos en mí y yo en vosotros, y apartados de mí, nada podéis hacer. Amado hermano, mire, cuando me aparté del Señor, porque yo crecí en un hogar no de cristianos, pero sí desde muy pequeño vi cómo mis padres conocieron a Cristo. Hermano, nunca voy a olvidar el día que mi papá, no en una iglesia, sino en su vehículo, confesó que Cristo era su Señor. Recuerdo que le decía a mi mamá, es que yo no puedo cambiar. Hermano, yo era un niño. Decía, es que me gusta el alcohol, me gusta el cigarrillo. Es que mis papás, es que crecí en un barrio de vulnerabilidad. Eso puso las mil justificaciones como el hombre no puede cambiar. Pero sabe, corría las lágrimas de sus mejillas y decía, yo necesito a Dios. Yo me quiero afirmar en esta iglesia. Ayúdeme. ¿Sabe? Y después de ese día hubo un antes y un después. Vi que Dios puede cambiar a un delincuente. Vi que Dios puede restaurar, amado hermano, lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. Fui testigo cómo llegó la luz y la esperanza, la salvación y la sanidad a mi casa. Sin embargo, mi tiempo no había llegado. Y aunque fui testigo cómo cambió mi casa, todavía era un niño inexperto que quería probar de mundo, porque se me había cohibido de muchas cosas. Y yo quería saber qué se sentía, como el hijo pródigo, quizás. ¿Qué se siente pecar? Quería saber qué se sentía fornicar. ¿Qué se sentía tomarme un guarilaco, amado hermano? No tenía ni idea. Y sabe, no fue fácil, porque ya tenía claro que si me apartaba de Dios iban a venir consecuencias, siendo aún un pequeño, porque tenía un espejo en mi casa y de mis generaciones pasadas. Sin embargo, el diablo es muy astuto, amado hermano, y empezó a entrar, ¿sabe por dónde? Por mi corazón, desde el orgullo. Era músico en una iglesia y me empezaban a aplaudir porque era una iglesia bastante grande y Brayita Parra era el que más figuraba. Y por ahí empezó, amado hermano, a creerme mejor que mis hermanos, a creer que sin mí no podía avanzar aquel grupo, a creer, amado hermano, que el dinero o que las migajas que en ese momento ganaba era el propósito de Dios. ¿Y sabe qué trajo esto? Fornicación. ¿Sabe qué trajo esto? Mentira. Trajo mil cosas que finalmente me entregué a Egipto, que es el lugar donde el más incauto se va a botes por las luces que refleja allá afuera. Sin embargo, Egipto tiene un propósito y es como el hijo pródigo, amado hermano, despojarnos del propósito de Dios, despojarnos de lo más divino que Dios nos ha dado, que es la salvación y la sanidad. Amado hermano, me puso en un calabozo con cadenas, atado a una sexualidad transgredida, concebiendo que mi propósito era ser príncipe de Egipto, cuando ese no es el propósito de Dios. ¿Cómo lo puedo comprobar, amado hermano? Porque siempre se lo digo, mire, el dinero no le va a poder saciar. El dinero, el hijo pródigo salió con dinero y le sirvió para algo. El dinero se acabó y el dinero va y viene. ¿Cuántos dicen amén? Las posesiones van y vienen. Pero tenía una gran promesa y era que recordaba a un padre que me ama. Siempre lo ilustro con Gedeón. Si usted ya lo ha escuchado, vuelva y escúchalo, hermano. Pero cuando Dios, el ángel de Jehová, se revela allí a Gedeón, le dice: usted no será ese inferior, ese cobarde, ¿no? Usted no será ese hombre que está diseñado para estar escondido, para sembrar mucho y que vengan otros y se lo roben. Pareciese que se perdiera el tiempo y demás. Y le dice: usted es esforzado y valiente, guerrero esforzado y valiente. Gedeón no lo cree. ¿Cómo lo va a creer? Porque cuando el hijo pródigo se va, pierde, amado hermano, el diseño, o se distorsiona el diseño que Dios tenía para él como hijo, sino él concibe
que Él es un jornalero. Y cuando nos empezamos a alejar del Padre, lo primero que viene es la vergüenza. ¿Cómo voy a volver a la casa de mi Padre si estoy tan sucio? Soy fornicario, soy adúltero, soy mentiroso, soy ladrón, soy marihuanero, soy drogadicto, soy un mal papá, soy vulgar. Y está la lista demasiado larga, ¿no les parece? Y se nos olvida que quizás aún Efesios 1:4 dice que desde antes de la fundación del mundo Él nos concibió santos, sin mancha y sin arruga. ¿Pero cómo? Si nos apartamos del Señor. Y vienen las consecuencias. Nos sentimos cautivos, amado hermano, por nuestros pecados, por esta carnalidad. Y viene la consecuencia de la enfermedad aún a nuestra carne. ¿Sabe? El hijo pródigo, igual que Gedeón, no pudo entender las palabras de cuando Dios se revela y dice: tengo un propósito contigo. Hermano, desde niño las personas me decían: Dios tiene un propósito con usted. Y yo no lo podía creer. ¿Cómo? Un niño abusado. ¿Cómo? Naciendo en un barrio de vulneración. ¿Cómo si no hay plata? ¿Cómo si no hay apoyo? ¿Cómo si no hay sustento? Eso es para otros, pero para mí no puede ser. Gedeón, ¿qué hizo? Le dijo al ángel: espéreme aquí. Y él fue por una ofrenda y a entregársela. Y sabe que me parece tremendo que el ángel de Jehová lo espera. ¿Y cuánto tiempo el padre esperó a que su hijo volviera? El padre fue tras su hijo. Primera de Corintios 5:5 habla del apóstol Pablo, que dice que a un joven que sufría de inmoralidad sexual, de incesto, porque se estaba metiendo con su madrastra, le entregó su cuerpo a Satanás para destrucción de su carne, pero que su alma y su espíritu fueran salvas y sanas. Amado hermano, quizás la consecuencia de nuestros pecados, ¿a dónde nos han ubicado? A veces decimos: ¿por qué Dios? Pero cuando nos cuestionamos a nosotros mismos, sabemos la realidad de nuestra situación, que fue por no acatar el consejo de nuestros padres cuando nos dijeron: no se meta con aquel hombre. Fue aquella decisión que usted tomó y las personas siempre dicen: es que había un algo. No, no es un algo, es un alguien que le está diciendo: no se case, que le está diciendo: pilas con ese de negocio, que le estaba diciendo: no lo haga por este lado. Y a veces nos aferramos tanto a nuestros propios caminos que vienen consecuencias. Por eso es muy cierto lo que dice en Isaías 55, que los caminos de los hombres no son los caminos de Dios, porque los caminos de Dios siempre nos van a llevar a la salvación y a la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Este hijo pródigo, en su ADN, amado hermano, era un hijo de Dios, pero en aquel momento estaba llevado por el pecado, estaba llevado por la maldad, mendigando pan allá afuera en el mundo. La Biblia declara en el Salmo 37 que no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia mendigar pan. Pero cuando evidenciamos que empezamos a mendigar, ¿no le ha pasado? Mira, a mí me pasó mucho tiempo. Mendigué para poder estar en un cargo, en un trabajo. Mendigaba, amado hermano, para ganarme una posición. Y mire, cuando estamos en pecado y apartados del Señor, no nos importa pasar por encima de nuestros hermanos. No nos importa pasar por encima de nuestras autoridades, de los que un día confiaron en nosotros con el fin de lograr un cometido. ¿Usted sabe cuántas mujeres entregan su virtud por una posición en los medios de comunicación? Lo sé por conocimiento propio, amado hermano. ¿Cuántas personas no venden sus ideales, no venden, amado hermano, sus principios a través del dinero, a través de un bienestar? Pero todo eso se va a acabar. ¿Cuántos dicen amén? Todo se va a acabar. Este hijo pródigo salió con el dinero, salió con la altura, salió, pero finalmente, amado hermano, por amor vino el proceso de Dios. Y es tan necesario, dice Isaías 57:15, al Altísimo, al Santo, 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 al que habita en la altura,
al que levanta el espíritu del quebrantado del corazón, al humilde. Solo nos levanta y solo usted puede entrar en sí cuando el Señor nos humilla, cuando el Señor nos quiebra la patica, amado hermano, cuando el Señor viene esas leves tribulaciones momentáneas y erradican todo lo que a Él no le gusta. El hijo pródigo se le acabó todo y hasta un día añoró comer de la comida de los cerdos, que era abominable delante de los hebreos. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que entremos en sí? ¿Cómo, amado hermano, volver a la casa del Padre con tanta vergüenza? Mire, recuerdo, porque esta semana debería haber cumplido 53 años mi papá. Y yo recuerdo que en cada uno de sus cumpleaños veníamos a la iglesia, le celebrábamos, le cantábamos. ¿Y sabe qué hacía el hombre? Venía y profetizaba sobre sus hijos. Y entonces decía: mi hijo será pastor, mi hijo será usado por el Señor. Y sabe, no entendíamos, amado hermano, ¿cómo va a usar a un hombre que está apartado de Dios? Y si hay personas en esta mañana que se sienten: ¿cómo me va a usar? Si queriendo hacer lo bueno no lo hago, si no hago el mal que no quiero hacer, miserable de mí. ¿Sabe? Me proponía cambiar, para agradar por lo menos a mi papá. Jamás lo logré, hermanos. Nunca pude. Siempre se los digo, leí los 7 pasos para salir de la inmoralidad sexual. Miserable de mí, jamás lo logré. Y quizás hay personas: bueno, voy a hacer todo lo posible para avanzar económicamente. Voy a hacer todo lo posible para ahora ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un buen hijo. Pero ¿sabe? No lo vas a lograr en tus fuerzas. Y sin darte cuenta, quizás tu pecado, tus malas decisiones, el orgullo que concibe dentro de ti ha hecho que cada día nos alejemos más y más consecuencias. No hay salvación, por el contrario, no podemos dormir de la ansiedad tan tremenda, de los miedos, de los temores. ¿Cómo saber que necesitas volver a la casa del Padre? Porque ya no hay gozo, porque ya no hay paz. Se nos dificulta tener fe que Dios puede hacer algo en nosotros. Este hijo pródigo, amado hermano, hasta que no estuvo en la inmunda, hasta que no le escaseó todo, vino el Espíritu Santo. Juan 16, 7, 8 y 9, quien convence al mundo de pecado, juicio y justicia. Algo tiene que hacer en nosotros cuando usted ha conocido a un Padre Celestial, cuando era joven, cuando era niño. Quizás hay personas en esta mañana: un día le serviste al Señor, creciste en una congregación, fuiste fiel, le adorabas al Señor, pero vino Egipto, amado hermano, ¿y qué hizo? Estragos. Nos apartamos del Señor. Duré 14 años apartado, hermano, estando en una iglesia, pilas, porque nunca me fui a la iglesia. Eso sí, cada domingo no capaba, pero mi corazón estaba alejado de Dios. Y en esta mañana quiero hablar a aquellos corazones. ¿Quieres sanidad y salvación? Pero primero debe tu corazón entrar en sí. Demandamos mucho de nuestro Padre, pero damos muy poco. ¿Sabe? Yo puse aquí: debemos estar desesperados para buscar al Padre. Debemos estar desesperados en esta mañana para que usted y yo, con fe, no como jornaleros, como trabajadores, no, sino como hijos, corramos a los brazos del Padre. Y aunque hemos pecado, y aunque quizás estamos apartados en esta mañana, hay incredulidad, lo que ha llamado, hermano, el pecado puede ser lo más asqueroso, lo más innombrable, pero tu pecado no es más grande que la gracia de Jesucristo. Y si usted en esta mañana se humilla, vamos a hacerlo como dicen allí en la parábola también de Lucas 15, 20 al 24. Porque, discúlpeme, eso es Lucas 11, no lo pusieron en la diapositiva. En Lucas 11, el Señor enseñándonos a orar, a tener fe. Viene un hombre a medianoche y golpea, ¿se acuerdan? ¿Y qué hace? Importuna los cielos.
Porque él viene a pedir por un pan, por una comida, porque había tenido una visita a medianoche. Y la Biblia me declara que no se le dio, amado hermano, porque fueran amigos, sino porque importunó a una hora que no se debía. Y yo me lo imagino golpeando: regáleme para un pan, regáleme para un pan. Bueno, no sé. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo? En Mateo nos dice: ¿no nos dará buenas cosas? Hermano, ¿será que si el hijo se acerca pidiendo un pan, dice ahí, se le va a dar una piedra? ¿Será que nos va a dar un cáncer? ¿Será que nos va a dar diabetes? No, esa es la consecuencia de nuestras malas conductas, de ser malos administradores aún con este cuerpo. ¿Por qué tengo diabetes, hermano? Porque comió azúcar toda su vida. La Coca-Colita de cada día, decían por ahí. ¿Por qué sufre de los ojos, hermano? Quizás estuvo en una pantalla toda su juventud. ¿Por qué, amado hermano, sufre de condiciones? Porque no hacemos ejercicio, porque no nos alimentamos bien, porque tenemos malos hábitos. Otros quizás porque pecamos, amado hermano, como en mi caso. Mire, quizás sabe yo por qué perdí mi primer hijo. Es porque nosotros perdimos un hijo con mi esposa. ¿Cómo no? Una vida de inmoralidad, una vida de inmundicia. Las consecuencias del pecado son la muerte. Pero cuando conocí a Cristo, Él trajo salvación y sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo hoy le pido, hermano, venga a importunar los cielos como un hijo. Mire, usted lee Lucas 18, versículo 1. Me habla sobre la viuda y el juez injusto. ¿Se acuerda? Y dice que este juez injusto ni tenía reverencia por Dios, o sea, ni por los hombres. Pero esa viuda era tan intensa. ¿Eso cómo se llama? Era tan necesitada. Estaba tan desesperada por que se hiciera justicia, que yo me la imagino ahí: oiga, ayúdeme. En la mañana, en la tarde, en la noche, mandando correos, mandando WhatsApp, llamando. ¿Usted conoce a esas personas que son intensas? ¿Sí o no? Usted las bloquea, ¿verdad? Sea sincero. Pero mire, este hombre dijo: yo tengo que hacer eso, no vaya a ser que vaya a ser un problema más adelante, ya me quito este chicharrón. Y usted no es ningún chicharrón, usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo le pido a usted en esta mañana: ¿cuántas veces quizás usted ya no oras por la sanidad? Porque piensas que ya Dios te hizo con gafas, o toda la vida tienes que caminar cojo, no sé, o con un dolor de muela y usted toda su vida con el mismo dolor de muela, y piensas que ese es el propósito de Dios. Pues yo he venido a decirte: ese no es el propósito de Papi Dios. Hoy, ¿qué debes hacer? ¿Has orado muchas veces? ¿Y por qué no lo intentas una vez más esta mañana? Con fe. ¿Piensas que ya no hay salvación para tu casa, para tu familia, para tus hijos? Quizás como la mujer senofenicia, amado hermano. Hoy vamos a orar para que el Señor envíe la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Allá donde esas personas que en este momento se sienten enfermas. ¿Sabe qué voy a hacer en esta mañana? Ya me quedan pocos minutos. Vinieron 4, lo leíamos todo el transcurso de esta semana, y cogieron a un paralítico. Y entre los 4, como pudieron, se hicieron brecha, igual entre la multitud, igual que el flujo de sangre. Pero estos todos osados, como no vieron una oportunidad en la puerta, se subieron al tejado, ¿se acuerdan? Y tiraron a ese hombrecito, y vino el Señor y lo salvó y lo sanó. Amén. Pues ¿qué vamos a hacer hoy? Por fe vamos a orar por todos ustedes, enfermo o no enfermo, creyendo que por la fe usted puede ser salvo y sano. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mire, vino tal confrontación al hijo pródigo que él dijo: ya no soy digno de llamarme hijo de Dios. Y usted no va a poder recibir salvación ni sanidad
si todavía hay acusación en su vida. Si todavía, amado hermano, usted dice es que el pecado, es que la conducta generacional, es que las maldiciones. Unos les echan la culpa hasta a la mamá. Es que mi mamá. Otros, es que mi papá. Es que la nona. Es que en los años 1600. Pam, pam, pam. No, hermano. Esto se trata de usted. ¿Cuántos dicen amén? Y del Señor. El Señor y usted. Desempólvese. El hijo pródigo dice que él entró en sí y desesperado buscó un camino. Dígale el que tiene al lado, el camino para volver al Padre. Y ese es el camino que yo te he venido a enseñar. Hay caminos. Está el camino del psicólogo. Asa, dice la Biblia, que prefirió buscar más a los médicos que a Dios. Se enfermó de los pies, ¿sabía usted? Y aunque hizo una reforma para que todos buscaran de Dios, en su adultez el hombrecito buscó más a los médicos que a Dios. Y a eso a Dios no le gustó y murió enfermo de sus pies. Yo no le estoy diciendo que no vaya al médico, no se confunda, porque esta semana me la pasé en el médico, hermano. Pero uno va al médico y sale más enfermo. Si usted va al médico con frecuencia, usted tiene que duplicar su oración. ¿Cuántos dicen amén? O triplicarla más. Porque mire, uno va al médico y mientras que uno saque ese turno, se le van 20 minutos. Mientras que usted ve a todo el mundo estresado, airado, se le pasa una hora. Lo atiende el médico súper rápido, venga a ver qué esto siempre es cáncer. Bueno, la zozobra se va a morir. Eso siempre, amado hermano, uno sale terrible. Entonces uno sale todo desanimado, ¿a qué? Pues a lamentarse, porque qué más. Y pastor, traiga los santos soles porque ya... No, amado hermano, busque más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si esa cita le duró 2 horas, pues usted va a buscar 3 horas al Señor. Amén. Por eso, ¿cuál es el camino? Los médicos, el psicólogo, el abogado, el contador. Los amamos y aquí tenemos nuestro contador, nuestro abogado, y los bendigo. Pero no puede ser primero que Dios. Él quiere ser tu sanador. Él puede ser tu sanador, tu salvador. Dice Lucas capítulo 15, 20 y 24, con esto termino. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, mire qué tremendo. Su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio bienvenida con un beso y abrazo. El hijo le dijo: Padre, mire la confesión. He pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo, le dice a sus hijos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa. También póngale un anillo y sandalias. Maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. Denle un fuerte aplauso al Señor. Termino. Quizás como el hijo pródigo, hermano, el día que murió mi papá, el día que me dio COVID, el día que mi esposa me pidió el divorcio, el día que me quedé sin trabajo, el día que no podía dormir, el día que estaba tan llevado, tan inmundo, tan sucio, el Señor se compadeció de mí. Me salvó, me rescató, me limpió. Pero quizás tuve, igual que el hijo pródigo, sentar a mi mamá y a mi esposa y decirles: perdónenme, pero he sido un mentiroso toda la vida. Los engañé. Mi papá se fue pensando que tenía el mejor hijo. Ay, dígale que tiene al lado. Ay. Mi esposa el mejor esposo. Los hermanos de la congregación tenían discernimiento. Los hermanos sí sabían un poquito de cómo estaba este hombre. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que a veces nos engañamos nosotros mismos, pensando que estamos bien con Dios. Y eso es falso, hermanos. Eso es mentira. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted en esta mañana, ¿yo qué le pido? Hay un camino. Y el camino se llama Cristo. Por el primer Adán, amado hermano, entró el pecado, la transgresión, la muerte. Pero por el Hijo del Dios viviente hoy usted puede recibir salvación
y sanidad. No le quise dar el bloque doctrinal, no. En esta mañana, como un hijo viene a su padre, ¿no eres un jornalero? Pídele perdón a papá. Porque yo recuerdo una vez golpeé una pelota, rompí un vidrio, y ahí sí, papi, ¿no? Y primero, papi, es que rompí el vidrio, le pegué más. ¿Y sabe qué hizo papá? Fue y pagó, porque los otros me querían golpear. Y el mundo te quiere golpear, hermano. El mundo no tiene misericordia. El pecado te quiere destruir, pero el papá ya pagó con precio de sangre para, amado hermano, comprar a cada uno de los que están en esta mañana, en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor.